La red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande de América Latina y el Caribe, esta red que integran referentes de las comisiones de Justicia y Paz de los episcopados de los países de la región, difundió ayer una carta abierta a los gobiernos de todas las naciones de esta región del mundo, de la CELAC también, y para las autoridades de la próxima cumbre del clima, la COP28, que se va a realizar en Dubái, de la cual recién hablábamos y de la que esperemos pueda participar el Papa Francisco como tiene previsto. En esta carta que ha elaborado y ha difundido la red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande de América Latina, dice, por ejemplo, a pesar de Laudato Si, la situación de la naturaleza y de la humanidad han empeorado en estos 8 años que lleva de publicada esta encíclica tan importante del pontificado de Francisco. El mundo se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre, señalan. Hay más guerras, mayor violencia económica, mayor reducción del trabajo humano digno, con el consiguiente crecimiento del hambre y la exclusión. Piden también en este sentido invertir y acelerar lo que es la transición energética, es decir, pasar del uso de combustibles fósiles que generan calentamiento global y cambio climático a energías limpias. Y también piden la reducción y hasta la condonación de deudas externas, entre otras cosas. Para hablar del importante contenido de este mensaje, está comunicado con nosotros Humberto Podetti. Humberto es, lo sabemos, abogado, es presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, es además profesor de Cristianismo y Pensamiento Latinoamericano, y es el coordinador de la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, miembro de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y de la Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní, entre otras cosas. Siempre disponible para hablar con Radio María. Humberto, te saludamos. Buen día. Buenos días, un gusto estar nuevamente en Radio María. Humberto, contanos por favor un poco más. Yo adelanté algunas de las partes del contenido de este mensaje. Bueno, háblanos por favor de la importancia que tiene, de los puntos que les remarcan, les piden a las autoridades de los gobiernos de la región. Muy bien, la idea nace en Laudato Dem'. En Laudato Dem' el Papa plantea entre la gravedad de la crisis, señalar la gravedad de la crisis, el origen humano y la persistencia del paradigma tecnocrático que impulsa esta crisis social y de la naturaleza, señala que la respuesta de los estados y de las organizaciones de estados como Naciones Unidas y de las conferencias sobre el cambio climático ha sido débil. Estas respuestas no han logrado llevarse a la práctica, más allá de que algunas hayan tenido muy buen contenido. Y entonces él hace un pedido innovador, una novedad muy importante respecto del Laudato Si, que es que pide que la sociedad civil intervenga, que la sociedad civil en todo el mundo se dirija a la COP28 para pedirle que impulse un cambio de rumbo en materia energética, también en otras materias, pero primero que nada en materia energética. Un cambio que implique un cambio que sea de carácter obligatorio, que sea monitoreable y que permita realmente comenzar a avanzar en la dirección de una convivencia más armoniosa del hombre con la naturaleza. Entonces, tomando nuestro carácter, que somos una red social desde el punto de vista de la acción y lo que expresamos y lo que representamos. Somos una red de la Iglesia Católica que reúne también a fieles de otros credos y personas que no tienen fe, pero que sí tienen una profunda espiritualidad en torno de la defensa del ambiente y la humanidad. Y hemos pensado que era bueno pedirle a nuestros gobiernos, a los gobiernos de América Latina y el Caribe, que van a estar presentes en la COP28, que hagan estas propuestas concretas. Humberto, sí, perdón que interrumpa, por favor, completa lo que estabas No, diciendo. era esto. La primera idea es esta, era cumplir lo que Laudato Dem' le ha pedido a la sociedad global, que es que se pronuncie, se dirija a la COP, se dirija a los gobiernos que van a participar en la COP y pida, por favor, que se tomen estas medidas.
Claro, el motivo principal de esto, algo que resulta obvio, es que a pesar de lo que insistió el Papa hace 8 años con Laudato Si, lo que se ha hecho es muy poco, no alcanza, ¿no? Se siguen generando problemas en torno al cuidado de la tierra. Ahora, uno se pregunta, Humberto, si efectivamente los gobernantes, los y las políticas asumen, reciben estos mensajes y los tienen en cuenta, si los empresarios también, que tienen mucha responsabilidad en el cuidado de la tierra, los asumen y toman las medidas necesarias, ¿no? Para generar cambios. Bueno, esto es lo que no está ocurriendo, por lo menos no de modo suficiente. Hay indudablemente muchos esfuerzos elogiables alrededor del mundo en el sentido de llevar a la práctica la Laudato Si. Pero hay también simultáneamente intereses muy poderosos que se oponen a esto, que plantean que el cambio climático en realidad no está ocurriendo cuando tiene un sólido fundamento científico la afirmación de Francisco. Y entonces lo que intenta promover Francisco con esto creo que es que se movilicen todas las organizaciones de la sociedad, de empresarios, sindicatos, de cultura, las universidades y bueno, también por supuesto las redes que integramos la Iglesia Católica y se pronuncien y pidan que aumenten la fuerza de la presión, la fuerza de las voces reclamando que esto sea finalmente aprobado. Este es el camino que Francisco ha pedido ante el evidente retraso que hay en tomar medidas. La guerra de Ucrania, por ejemplo, provocó que se vuelva a generar energía quemando carbón, una cosa que se había comenzado a abandonar hace unos años. O sea que no solo en algunos temas no hemos cambiado, sino que estamos peor que cuando se lanzó la Laudato Si. Y por esto el clamor de Francisco, que lo ha repetido esta mañana, en este ángelus conmovedor en el que está, se lo ve saliendo de esta enfermedad pulmonar que tiene, y él dice, el viernes viajo a Dubái para abrir la COP28. O sea, él siente que su compromiso personal tal vez pueda impulsar un poco el cambio y la transformación. ¿Cómo te va, Humberto? Mi nombre es Cristian, buen día. Bueno, consultarte la primera impresión que me da ante todo esto, tomando también un poquito las consideraciones que hacía Javier recién, es esta sensación de sentirnos como David contra Goliat, ¿no? Porque recién hablaste de intereses poderosos y de esfuerzos elogiables, no solamente por parte de los cristianos que toman en cuenta las invitaciones del Papa Francisco, sino también de muchas instituciones y personas de buena voluntad que perciben y se dan cuenta de todo esto. ¿Cómo es que entonces se puede hacer para que realmente las respuestas de las naciones que tienen gran poder de decisión y especialmente las más grandes, las que tienen más poder, puedan de alguna manera responder, valga la redundancia, de manera efectiva y contundente? Porque recién hablabas de intereses poderosos, que pareciera que si no se tocan esos intereses poderosos económicos, no hay una movilización contundente para poder mejorar la situación. Sí, coincido, Cristian, tu análisis es clarísimo, esta es la gran dificultad. Hay poderes muy sólidos, muy fuertes, ligados a la producción de energía mediante combustibles fósiles, y en todas las áreas que uno mira, en la agricultura, la ganadería, la minería, la extracción del litio, hay intereses internacionales que tienen mucho más poder que muchos de nuestros estados, e inclusive que tienen el mismo más poder que algunos de los grandes estados, ¿no es cierto? Entonces esto implica la necesidad de hacer una movilización general de las sociedades en todo el mundo. Y esto es lo que ha llamado Francisco en Laudato Deum y lo que nosotros queremos encarnar como un primer paso que damos en esta dirección, de empezar a expresarnos y dirigirnos en este caso a los gobiernos de América Latina para decirles, miren, la Iglesia Católica y muchas otras iglesias y credos y espiritualidades estamos pidiendo que ustedes en la COP voten decididamente un cambio en la matriz energética global. No sabemos cuál es el resultado, pero creemos que es un camino que todavía no se había intentado suficientemente.
Nosotros hemos estado pidiendo a organizaciones sindicales latinoamericanas y también a la Organización de Empresarios Católicos latinoamericana, que está en MIAPAC, unidas a nivel global, que también se dirijan a la COP. No sabemos si lo van a hacer o no, tal vez en esta COP no, pero indudablemente creemos que se va movilizando un espíritu fuerte en la sociedad civil en torno de reclamar que la COP y los distintos gobiernos y los acuerdos que puedan obtenerse luego de la COP inclusive den pasos concretos en este sentido. Creemos que es un camino que vale la pena intentar y bueno, estamos en esa dirección. Humberto, yo voy a sumar un dato, probablemente a mucha gente no le guste y yo entiendo que no le guste, pero me parece que es un dato objetivo, porque lo que pasa en las elecciones presidenciales en los distintos países, bueno, es una muestra también de lo que se está pidiendo, porque Cristian recién decía, no, bueno, ¿cómo cambiamos esta circunstancia? Una de las formas más directas es a través del voto. Aquí en Argentina, el candidato que ganó la elección, Javier Milei, es, porque lo ha dicho, uno de los dirigentes que está más del lado del negacionismo del cambio climático provocado por el ser humano que de quienes advierten que efectivamente hay cosas para cambiar y sin embargo fue el más votado. Perdón, yo no estoy diciendo que había que votar al otro candidato porque también algunos del plan de gobierno que tenía Sergio Massa con la explotación de vaca muerta, lo que implica la utilización de técnicas del fracking, por ejemplo, que hacen un gran daño a la tierra, era una opción complicada, digo, pero el dato objetivo es ese, ¿no? Que el próximo presidente de los argentinos está, como digo, más del lado del negacionismo del cambio climático que de lo que, bueno, de la otra opción, ¿no? Sí, Javier, es muy claro eso. Y en este caso, como vos decís, si bien Milei abiertamente niega el cambio climático, Massa también impulsa el desarrollo de montones de actividades que son agresivas para el ambiente, que ya está acabadamente probado científicamente que son agresivas para el ambiente. En este caso yo te daría dos respuestas. La primera, la conferencia de Dubái, de la COP28, se va a desarrollar entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. O sea que las autoridades argentinas que van a estar presentes o que van a representar a la Argentina son las del gobierno actual y no las del nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Con lo cual nosotros nos hemos dirigido a ellos, a los delegados argentinos a la COP28. Sabemos que algunos de ellos están fuertemente sensibilizados, aunque no sabemos si es el mandato que van a recibir del gobierno. Y luego, bueno, de todas maneras nosotros vamos a seguir insistiendo ante todos los partidos políticos, ante los miembros del Congreso, en que esto es una cuestión que supera las diferencias de partido, que es la supervivencia de la especie humana, la supervivencia de la vida sobre la Tierra. Francisco dice en uno de los párrafos de Laudate Deum, y también lo dice con sólido fundamento científico, que citando a un escritor ruso del siglo pasado, del siglo antepasado en realidad, que tal vez, que este siglo es tan moderno que tal vez sea el último. Y como diciendo, bueno, reuniendo esto, el enorme desarrollo tecnológico que podría usarse en favor de la humanidad, que podría usarse en proteger la naturaleza, se está usando en acelerar su destrucción. Humberto. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Lo interrumpí, me parece. Ahí no sé si estaba por completar algo más. No, está bien, adelante. Está bien, bien. Humberto, quería, bueno, consultarle porque escuchando esto, que intervienen autoridades argentinas, hace un rato escuchábamos en los títulos aquí que debido a los cambios producidos en la Amazonía, en la región de la Amazonía, se han detectado graves perjuicios para toda la zona, por ejemplo, del norte del país. En esta COP28, ¿se esperan algunas cuestiones que favorezcan acciones determinadas por regiones, por ejemplo, para América Latina? Bueno, yo diría seguro que se esperan resoluciones, ¿no es cierto? De la COP, todas las COP han producido
algunas cosas más positivas, otras han sido más intrascendentes, pero de esta COP se esperan decisiones concretas. Y es muy probable que alguna de esas decisiones se refiera a la protección del Amazonas, porque el Amazonas no solo es la razón y el origen de la pampa húmeda argentina, por ejemplo, sino también que es un regulador del clima en el mundo. La influencia del Amazonas no solo es en nuestro continente, sino en todo el mundo, con lo cual es muy probable que haya alguna resolución. Y que las haya también sobre otros temas. Por ejemplo, ya se ha detectado glifosato en el agua que está bebemos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Esto es una detección reciente. Entonces también esperamos que se produzca alguna resolución o decisión sobre la paulatina reducción de los agroquímicos en la agricultura y de los antibióticos antivirales en la ganadería. Pero tal vez lo más importante es que se logre algunas medidas concretas que sean de carácter obligatorio, que sean obligatorios para todos los países que han suscrito la Convención sobre el Cambio Climático, y que haya instrumentos para monitorear que esa obligatoriedad se cumpla. Este es el punto central que ha pedido Francisco, y esto es lo que nosotros estamos pidiendo en concreto en la declaración. Bien, y a la par de eso están pidiendo, bueno, que se acelere la transición energética, ¿no? Algo que va a ayudar mucho a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y también la reducción o condonación de las deudas internacionales, las deudas externas. ¿Qué los ha llevado a pedir esto y cuál es la vinculación que tiene esto, que es meramente económico, se supone, en principio, con lo que puedan hacer los países a favor de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero para cuidar el planeta? Bueno, en esto seguimos también lo que ha planteado Francisco. Francisco plantea dos cosas, nosotros lo citamos en el comienzo del documento. Plantea que es necesario compensar el enorme daño que se ha causado, que en muchos casos es irreversible, en América Latina y en otras regiones del mundo, en otras regiones que también están sometidas al extractivismo. Y entonces él asocia esto a la transformación o condonación parcial o total de la deuda externa. ¿Por qué? Porque él dice, el mundo desarrollado le debe compensar al mundo en desarrollo el daño que le ha causado con el extractivismo. Y una forma concreta de reparar ese daño es reducir o condonar o reducir la deuda externa, con el compromiso de los países de aplicar esas sumas reducidas a desarrollo sustentable, en este caso de la matriz energética, pero a cualquier transformación de la economía en economía sustentable, en economía solidaria, en economía circular. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es seguir lo que dice Francisco. Las COP también lo han planteado. Desde Kioto, que fue la primera insinuación, hasta la anteúltima COP, se ha planteado claramente la obligación de compensar el daño, por una parte, el daño ya causado, y de financiar la transformación. Entonces, nosotros, siguiendo a Francisco, decimos qué mejor modo de financiar la transición y de compensar los daños ya producidos que condonando la deuda externa. Eso solo bastaría para que los países puedan tener menor compromiso, mayor capacidad de negociación frente a los grandes poderes del mundo que quieren extraer el litio de modo salvaje, como se está haciendo hoy, evaporando la salmuera en humedales de altura, o mediante el fracking, sacando combustibles fósiles. Sí, lo escuchamos, Humberto. Porque esto lo que provoca es que es la necesidad de los gobiernos de tener divisas para pagar la deuda externa. Claro. Entonces, cuando se negocia con las grandes corporaciones transnacionales empeñadas en la minería a cielo abierto, empeñadas en la producción con uso intensivo de agroquímicos, pues los gobiernos se encuentran con la necesidad de decir, bueno, les tenemos que permitir esto para tener divisas para pagar la deuda externa. Claro. Entonces, si condonamos la deuda externa y simultáneamente los gobiernos se comprometen a aplicar las sumas que no van a tener que pagar al Fondo Monetario, a aplicarla a la transformación de la economía, estamos obteniendo un doble beneficio, ¿no es cierto? Una mayor autonomía para los gobiernos, mayor cuidado de la naturaleza y mayor
trato, el mejor trato para la humanidad, generando nuevos puestos de empleo, creando condiciones dignas de vida. Humberto, ¿habrá alguna representación argentina o de la red Justicia y Paz, de la red eclesial, en la COP28, además de, por supuesto, la presencia del Papa allí representándonos a todos? Bueno, estamos coordinando eso, porque la Comisión de Justicia y Paz de Europa tiene funcionarios que cada vez son miembros de Justicia y Paz de Europa y miembros de la Unión Europea. Entonces estamos conversando con ellos para que ellos lleven esta voz. Nosotros de todas maneras ya la hemos hecho llegar a las autoridades, ¿no? La hemos hecho llegar a Dubái, a la que tiene la presidencia de la Comisión, y esperamos que muchos gobiernos la acompañen. Pero será muy bueno, yo creo que Justicia y Paz de Europa es posible que puedan acompañar la visita de Francisco, ¿no es cierto?, que ha sido invitado oficialmente a la conferencia. Ojalá que así sea y que podamos ser capaces como humanidad de entender el problema, asumir las consecuencias y modificar lo que haya que modificar para cuidar la casa común. Humberto, nuevamente muchas gracias por la disponibilidad de siempre y por la profundidad del análisis que nos hace crecer también en este sentido. Un abrazo grande. Muchas gracias, Javier, igualmente un abrazo. Hasta luego. Allí pasaba, ¿no? Humberto Podetti, de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina y coordinador de la Red Eclesial Justicia y Paz de la Patria Grande, Latinoamérica y el Caribe.